Hola, mi nombre es Alondra y les voy a hablar acerca de las propiedades termodinámicas de un fluido, comportamiento PVT de una sustancia pura. Objetivo: aplicar los conocimientos de termodinámica y describir el comportamiento de los diferentes diagramas de cambio de fases en una sustancia. Definir una propiedad que describa la cantidad relativa de vapor en una mezcla. Un sistema hidrostático es cualquier sistema de masa constante que ejerce sobre el medio que lo rodea una presión uniforme. Esta se divide en tres categorías: sustancias puras, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia se sigue considerando pura mientras la composición química de las fases sea la misma. Por ejemplo, la mezcla de agua líquida y agua gaseosa. Los cambios de estado de agregación no se producen de manera instantánea. En un tiempo coexisten las dos fases y se encuentran en un equilibrio dinámico. Por ejemplo, cuando estamos hirviendo el agua, la temperatura se mantiene constante hasta que se termina de evaporar. Procesos de cambio de fases de una sustancia pura. Las fases en termodinámica son los distintos estados homogéneos en los que se presenta una sustancia al ir cambiando su estado termodinámico: temperatura, presión o concentración. Diagrama de fases. El diagrama de fases se construye a partir de ensayos termomecánicos. Para cada compuesto existen sus determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los cambios de fase o estado de agregación. Por ejemplo, el diagrama de fases del agua. Superficie PVT. Los estados de equilibrio de una sustancia simple comprensible pueden representarse como una superficie en un espacio tridimensional. La línea curva que separa la región líquida de la región líquido-vapor se conoce como línea de líquido saturado. Los estados representados sobre la curva son estados de vapor saturado. El punto donde la línea de líquido saturado y de vapor saturado se juntan se llama punto crítico. Una sustancia cuya temperatura sea mayor que su temperatura crítica no será capaz de condensar a la fase líquida, independientemente de cuán alta sea la presión que ésta ejerce sobre ella. Otro estado único de la materia está representado por la línea paralela al plano PV y está señalado como estado triple, lo que significa que el estado coexiste en equilibrio en las tres fases. Diagrama presión-temperatura. Ya que tanto la temperatura como la presión permanecen constantes durante un cambio de fase, las regiones bifásicas aparecen como líneas cuando la superficie se proyecta sobre el plano PT. La presión y la temperatura en cualquier estado a lo largo de la línea se conocen como presión de saturación, PSAT, y la temperatura de saturación, TSAT. La presión de saturación se conoce como presión de vapor. Las superficies sólido-líquido y sólido-vapor se muestran como la curva de fusión, curva de congelación y la curva de sublimación, respectivamente. La línea a trazos representa la curva de fusión, congelación de una sustancia que, como el agua, se expande al congelarse. Mientras que las regiones bifásicas aparecen como líneas en un diagrama PT, las regiones monofásicas lo hacen como áreas. Un líquido que está a punto de evaporarse recibe el nombre de líquido saturado. A una presión dada, la temperatura TB del estado B es mayor que la temperatura de saturación TF. Así, el estado B se conoce como estado de vapor sobrecalentado. Diagrama presión-volumen. La línea de líquido saturado representa los estados de la sustancia. Al suministrar una pequeña cantidad de energía a una presión constante, una fracción pequeña de líquido cambiará a vapor. La extracción de energía de la sustancia en un estado que se halle sobre la línea de vapor saturado da como resultado la condensación parcial al vapor, mientras que el suministro de energía origina el vapor sobrecalentado. La región central es la región de humedad. X se denomina calidad y la calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total, que sería la masa líquida más la masa de vapor. Diagrama temperatura-volumen. Este diagrama resulta útil, ya que en un proceso reversible, el área comprendida entre la línea que une los estados inicial y final y el eje de las abscisas
representa el calor intercambiado durante el proceso. A continuación les presento las propiedades de una mezcla de fases y las reglas básicas de fases. Estas reglas y fórmulas nos van a servir para hallar el valor de una propiedad extensiva en la región de saturación. A continuación les presento un ejemplo. Hallar el título de vapor de un calorímetro de expansión o elisión, ya que es lo más cercano a lo que podemos encontrar en la realidad. Un calorímetro sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. Tenemos los datos y en estas condiciones se puede establecer la relación siguiente. La entalpía total del vapor saturado húmedo antes de la expansión es igual a la entalpía total del vapor recalentado después de la expansión. Datos: presión atmosférica y entalpías. Cuando se requiere un valor en las tablas y este se encuentra en los valores listados, entonces es necesario una interpolación. Con los datos obtenidos, nos vamos a las tablas de vapor saturado, donde obtendremos, por medio de interpolación, la temperatura de saturación. Al hallar la temperatura de saturación y de vapor, se cumple que la temperatura de saturación es menor que la temperatura del vapor. Por lo tanto, la temperatura de saturación es igual a 98.011 grados Celsius, que equivalen a 371.61 grados Kelvin. Y bueno, interpolando de nuevo, obtenemos la entalpía del líquido a la presión absoluta inicial y la entalpía de evaporación del vapor saturado seco a la presión absoluta inicial, por medio de la entalpía total del vapor recalentado a la presión absoluta del calorímetro. Esto se representa por kilocalorías o por kilogramos. De acuerdo a los resultados anteriores, podemos determinar que el título de vapor para el calorímetro de Ellison es del 96.22%. En conclusión del problema, la mejor calidad de vapor es cuando su título es más cercano a 1 o al 100%. Bajo esta premisa podemos comprobar que el título obtenido mediante el método calorímetro de Ellison arroja que su calidad es muy buena. El título de vapor, en este caso, pues fue en una expansión adiabática. Esto quiere decir que no hubo un intercambio de calor con el exterior. ¿Dónde podemos aplicar esto? Cuantificar la calidad del vapor en los sistemas en las industrias tiene gran importancia para minimizar los daños que causa la humedad en las maquinarias. El condensado de alta velocidad puede causar otros problemas relacionados con la erosión y la corrosión. Entonces, una forma de lograr la optimización y control de costes de energía en sistemas de vapor industrial es cuantificar la calidad del vapor industrial. También nos permite deducir la acumulación de líquido en el intercambiador de calor, lo que indica una mayor capacidad de energía latente al vapor para ser transferida al producto. Y bueno, finalmente podemos llegar a la conclusión de que el diagrama de fase es de gran importancia, ya que mediante él encontramos los diferentes tipos de estados de un material, que son sistemas que van en función de todas las fases de cambios que representan determinadas condiciones de presión, temperatura y composición. A partir de estos diagramas podemos obtener informaciones rápidamente de la cual nos otorgan resultados que van en función de los equilibrios de este sistema en composición de cada fase. Y esto lo podemos llevar desde lo particular hasta la fase real en las industrias.
Bueno, por mi parte es todo y adjunto la bibliografía. Muchas gracias.